Alrededor de la 1 de la mañana, un residente local conducía a casa después de terminar un turno nocturno en un aserradero cercano. Mientras avanzaba por la FM 83, algo inusual llamó su atención. Un vehículo estaba estacionado de manera extraña en el arcén de la carretera. Los faros del coche seguían encendidos, proyectando haces de luz en la oscuridad, y la puerta del conductor estaba abierta. Curioso y ligeramente preocupado, redujo la velocidad para observar mejor. Lo que descubrió a continuación fue nada menos que horrorizante. Algo tan perturbador e inesperado que lo sacudió hasta lo más profundo. Fue una visión diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado en su vida. Sin dudarlo, sacó su teléfono y marcó el 911. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente. En cuestión de minutos, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Sabine y un equipo de paramédicos fueron enviados a la escena. Se aproximaron al vehículo con cautela y encontraron a una joven, identificada como Livy, desplomada en el asiento del pasajero. No presentaba signos vitales, no tenía pulso ni respiración, ninguna señal de vida. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Livy Lewis nació en la primavera de 1999 en el condado de Sabine, enclavado profundamente en los bosques de pinos del este de Texas. Sus raíces estaban profundamente ligadas a esta región tranquila y arbolada, donde los lazos familiares y los valores comunitarios eran las bases de la vida cotidiana. Creció en la ciudad de Hemphill, una comunidad discreta y unida donde los vecinos se conocían por su nombre y los niños crecían con libertad y un fuerte sentido de responsabilidad. Hemphill no era el tipo de lugar que aparecía en los titulares. Era el tipo de lugar que moldeaba el carácter de formas silenciosas y duraderas. La familia de Livy era el tipo que se veía sentada junta los domingos por la mañana en la iglesia o reunida alrededor de una mesa de cocina después de un largo día. Su madre, Darcy Bass, era una presencia constante y amorosa en su vida, y su abuela, Janice Lewis, una comadrona jubilada, ocupaba un lugar especial en su corazón. Estas dos mujeres fueron los pilares de la crianza de Livy. Su influencia era inconfundible. Le enseñaron compasión no solo con palabras, sino también con acciones. Cuidando a vecinos necesitados, ofreciendo apoyo a amigos sin que se lo pidieran y reservando siempre tiempo para los demás. Desde una edad temprana, Livy mostraba una profundidad silenciosa que la hacía destacar. No era ruidosa ni buscaba atención. Más bien, era el tipo de persona hacia la que los demás se sentían naturalmente atraídos. Con su largo cabello castaño oscuro, sus ojos color avellana y una sonrisa fácil y genuina, Livy tenía una presencia que permanecía en la mente de la gente. Su voz era suave y tenía una inclinación natural a escuchar más de lo que hablaba, lo que hacía que los demás se sintieran escuchados y comprendidos. Su comportamiento transmitía calma, y había en ella una inteligencia emocional que la hacía parecer mayor de lo que era. Sus amigos y profesores solían describirla como sabia para su edad, un sentimiento compartido por quienes la conocían. Livy no buscaba popularidad. En cambio, construía amistades profundas y significativas que resistían el paso del tiempo. Era generosa con su tiempo. Ofrecía ayuda sin dudarlo y era el tipo de amiga que aparecía con una palabra reconfortante o un gesto considerado en el momento justo. Sus valores estaban profundamente formados por su crianza rural. Una vida que priorizaba la fe, el trabajo duro, la conexión comunitaria y la resiliencia. La riqueza material nunca fue abundante en el hogar de los Lewis, pero lo que les faltaba en recursos económicos lo compensaban con creces en apoyo emocional y cercanía familiar. Su hogar estaba lleno de calidez, comidas compartidas, risas y un sentido de propósito compartido. Su abuela, Janice, hablaba a menudo sobre lo sagrado de ayudar a los demás, una lección que Livy absorbió profundamente. Incluso siendo adolescente,
Livy expresaba un deseo de hacer algo que importara. No era un pensamiento pasajero, era un principio guía. A menudo lo compartía con amigos, diciendo que esperaba que su vida estuviera al servicio de los demás. Esa visión para su futuro terminó tomando forma como un sueño: convertirse en enfermera pediátrica o neonatal. Quería cuidar a los más vulnerables: bebés, infantes y niños pequeños, aquellos que no podían hablar por sí mismos, pero necesitaban la atención más delicada. Esta aspiración no nació de la ambición, sino de un profundo manantial de compasión. Durante la secundaria, Livy pasaba los fines de semana como voluntaria en la guardería de la iglesia local y con frecuencia se ofrecía a cuidar niños de familias de la comunidad, no por ganar dinero extra, sino porque realmente amaba cuidar de los pequeños. Había algo en su espíritu que se iluminaba cuando estaba cerca de ellos. Académicamente, Livy era una estudiante destacada. En Hemphill High School sobresalía en sus estudios, mantenía calificaciones de honor y participaba activamente en la vida estudiantil. Se unió al equipo de animadoras y formó parte del consejo estudiantil. Pero quizás su materia favorita era biología. Tenía una fascinación casi poética por cómo funcionaba el cuerpo humano y cómo ocurría la sanación, tanto física como emocionalmente. En una tarea de clase, escribió: «Sanar no se trata solo de medicina, se trata de presencia. Las personas comienzan a sanar cuando se sienten vistas, escuchadas y valoradas». Esta manera de pensar la distinguía incluso entre sus compañeros. Después de graduarse de la secundaria, Livy persiguió su sueño con determinación inquebrantable. Se inscribió en cursos universitarios y al mismo tiempo trabajó como asistente de enfermería certificada, CNA, obteniendo experiencia directa en el ámbito de la salud. Su trabajo era físicamente exigente y emocionalmente complejo, pero ella lo abrazaba con entusiasmo. Sus compañeros la describían como excepcionalmente confiable, silenciosamente compasiva y siempre dispuesta a ir más allá. Si un paciente necesitaba una manta extra o alguien con quien hablar durante un momento difícil, Livy lo notaba, a menudo sin que se lo dijeran, y respondía con cuidado. No estaba simplemente cumpliendo funciones laborales. Estaba creando momentos de consuelo en espacios que a menudo podían sentirse fríos y clínicos. Sus pacientes la recordaban no por la rapidez con la que completaba las tareas, sino por la atención con la que los miraba a los ojos. Hablaba con amabilidad y los trataba con dignidad. Su sueño de trabajar en cuidados neonatales parecía una extensión natural de la persona en la que se estaba convirtiendo. Imaginaba un futuro en el que pudiera apoyar a frágiles recién nacidos y a padres preocupados, ayudando a brindar tranquilidad en algunos de los momentos más vulnerables de la vida. Fuera de sus aspiraciones profesionales, la vida personal de Livy se desarrollaba como la de muchos jóvenes adultos. Experimentó las complejidades emocionales del amor joven y la vulnerabilidad que a menudo lo acompaña. A principios de sus 20 años, comenzó una relación con Matthew Edgar, un joven de la misma región. Matthew tenía una naturaleza áspera e introspectiva. Trabajaba como soldador, alto, de hombros anchos, con ese tipo de presencia física que hacía que la gente notara cuando entraba en una habitación. Matthew Edgar era conocido en el condado de Sabine no solo por su oficio, sino por la intensidad silenciosa que cargaba. Algunos lo respetaban por su arduo trabajo y habilidad. Otros mantenían cierta distancia, percibiendo algo menos definible bajo la superficie. Era 5 años mayor que Livy, y cuando se conocieron, aparentaba ser estable, seguro de sí mismo. Alguien que sabía lo que quería. Su encuentro ocurrió en el verano de 2019, en una fiesta alrededor de una fogata en las afueras del pueblo. Fue una de esas noches húmedas del este de Texas, con el cielo iluminado en tonos naranjas por el fuego y el aire vibrando con grillos y conversaciones. Los amigos dicen que sus miradas se cruzaron entre la multitud, atraídos por ese impulso magnético e inmediato, tan común en los romances tempranos. Al principio, él era encantador en la manera en que a veces lo son las personas calladas, medido en sus palabras, pero atento. Le ofreció su chaqueta cuando se levantó el viento, le llevó un refresco sin que se lo pidiera
y la escuchó con atención cuando hablaba. Para muchos, parecía el comienzo de algo dulce y genuino. Para su familia, Matthew causó una buena primera impresión. Era educado en sus conversaciones, ayudaba a arreglar pequeñas cosas en la casa y una vez apareció inesperadamente con flores para su madre. Incluso reemplazó una luz del porche para su abuela Janice sin decir mucho. Simplemente sacó sus herramientas y lo hizo. Durante un tiempo, todo parecía ser el tipo de relación que cualquier padre apoyaría con cautela. Un novio mayor y protector y una joven trabajadora con metas claras. Pero con el tiempo, pequeños cambios comenzaron a inquietar a quienes estaban más cerca de Livy. Al principio, los cambios eran graduales, casi imperceptibles, hasta que dejaron de serlo. Livy, antes abierta y expresiva en las redes sociales, comenzó a retraerse. Las fotos con sus amigos se volvieron menos frecuentes. Sus antes brillantes subtítulos se convirtieron en emojis silenciosos o desaparecieron por completo. Parecía menos interesada en salir, más vacilante cuando se hacían planes. Sus amigos notaron cómo su risa, antes fácil y contagiosa, se volvió más reservada. Incluso la forma en que contestaba el teléfono cambió. Parecía mirar por encima del hombro más a menudo, disculparse con más frecuencia, responder con brevedad cuidadosa. Quienes la conocían comenzaron a preocuparse. Veían cómo su mundo se hacía más pequeño, bajo lo que algunos confundían con una intensa muestra de afecto. Otros reconocían las primeras señales de posesividad. Los mensajes de Matthew, al principio dulces y de apoyo, comenzaron a revelar un tono emocional más complicado. Sus textos podían ser efusivos, llenos de declaraciones de amor, pero también podían cambiar rápidamente, suplicantes en un momento, acusatorios al siguiente. Le preguntaba dónde estaba, con quién estaba y cuánto tiempo planeaba estar fuera. Los amigos que antes se sentían bienvenidos a su alrededor empezaron a sentirse sutilmente apartados. Incluso cuando Livy intentaba asegurarles a todos que las cosas estaban bien, su sonrisa no alcanzaba del todo sus ojos. Con el tiempo, su relación con Matthew se volvió emocionalmente agotadora. Y aunque nunca fue públicamente volátil, quienes estaban cerca de ella podían sentir la corriente subterránea de control. Temían que estuviera perdiendo su sentido de identidad, volviéndose más aislada, más retraída. Cuando Livy finalmente decidió terminar la relación, aquellos que la querían sintieron un alivio casi audible. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo. Recuperar su espacio, su voz, su paz. Entonces llegó la noche de Halloween, el 31 de octubre de 2020. Era un sábado por la tarde en Hemphill, y aunque en otras partes del país celebraban la festividad con disfraces elaborados y fiestas animadas, aquí las cosas eran más sencillas. En este pueblo rural, Halloween se trataba más de niños vestidos como calabazas y vaqueros, eventos de Trunk or Treat, organizados por iglesias y familias reunidas tranquilamente en salas de estar. El aire nocturno llevaba un leve frío, y una neblina baja se deslizaba entre los pinos. Para Livy, la noche comenzó como tantas otras. Tenía programado un turno como asistente de enfermería certificada, parte de su esfuerzo continuo por equilibrar el trabajo y sus metas educativas en el ámbito de la salud. Al caer la tarde, abrazó a su madre, Darcy, antes de salir hacia su empleo. «Nos vemos después», dijo, subiendo a su Dodge Charger blanco. Estaba cansada, pero de buen ánimo. Su trabajo clínico había ido bien. Sus pacientes estaban descansando. Todo aparentemente parecía normal. Después de su turno, poco después de las 7:30 de la noche, Livy regresó a casa. Se cambió de ropa, tomó un refrigerio ligero y se preparaba para relajarse. Pero entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de Matthew. Le pedía verla. Decía que solo quería hablar. Según lo que Livy luego escribió a una amiga, él insistió en que solo tomaría unos minutos. Sin peleas, sin presión. Solo quería cerrar un ciclo, afirmó. Algo en sus palabras la hizo dudar.
Envió un mensaje a una amiga cercana, sin estar segura de si debía ir. Su amiga le recomendó tener cuidado. Pero minutos después, Livy respondió a Matthew con un simple y corto «Ok». Acordaron encontrarse en un tramo aislado de FM 83, un camino sin salida bordeado por un bosque denso y lejos de faroles o intersecciones transitadas. Era un lugar al que ya habían ido antes, remoto, privado, con mala señal de celular y visibilidad limitada. El tipo de lugar que la gente usaba para conversaciones largas o reflexión tranquila, donde las luces de los autos eran el único signo de presencia humana. Cuando se acercaba la medianoche, Livy condujo hacia el punto de encuentro. Eran apenas pasadas las 12 de la mañana cuando llegó. Matthew ya estaba allí, esperando cerca de la línea de árboles. El camino estaba quieto y silencioso. El único sonido el suave susurro de las hojas con la brisa. Él apareció cuando ella se acercó, su rostro mayormente en sombras, pero familiar. Ella estacionó, salió del coche y se acercó con cautela. Él le entregó una hoja de papel doblada que sacó del bolsillo de su chaqueta, algo escrito a mano, posiblemente una nota. Livy la desplegó y leyó en silencio, con una pequeña sonrisa triste formándose en su rostro. Se quedaron allí un momento, rodeados por la oscuridad y el silencio, solo dos siluetas en la niebla. Poco después de la 1 de la mañana, un hombre local, empleado del aserradero cercano, conducía a casa tras un turno nocturno. Notó un vehículo blanco estacionado de manera extraña al costado de la FM 83. Sus faros seguían encendidos, proyectando haces largos hacia los árboles. La puerta delantera del conductor estaba abierta. Lo que el hombre vio a continuación quedaría grabado en su memoria para siempre. Era el tipo de escena que vuelve el mundo repentinamente, irrevocablemente silencioso. Una quietud inquietante. A primera vista, el Dodge Charger blanco parecía simplemente abandonado, sus faros cortando la niebla, iluminando el arcén de la FM 83 como centinelas fantasmales. Pero al acercarse, la quietud dio paso a algo mucho más perturbador. La puerta del conductor estaba entreabierta. En el interior, inmóvil en el asiento del pasajero, había una joven, aún sujeta con el cinturón. Su teléfono yacía sin usar en su bolso, en el espacio para los pies. Era una escena que no gritaba caos, sino que susurraba tragedia. Con el pulso acelerado, el hombre retrocedió, conmocionado. Marcó al 911 con manos temblorosas. Su voz se quebró mientras daba los detalles al operador. Un vehículo, una joven, sin moverse, nadie más alrededor. Algo estaba muy mal, y estaba seguro de una cosa. Esto no había sido un accidente. En cuestión de minutos, los agentes del sheriff del condado de Sabine y el personal de EMS estaban en camino. Los primeros en llegar fueron los paramédicos, avanzando con urgencia por los caminos rurales. Sus luces iluminaron la escena inmóvil como reflectores sobre un escenario congelado. Livy Lewis fue encontrada en el asiento del pasajero. Su cinturón seguía abrochado. No había señales de lucha dentro del coche, ni ventanas rotas, ni signos de impacto, ni evidencia de un choque. A pesar de los esfuerzos, los paramédicos no pudieron hacer nada. Livy ya había fallecido. La hora estimada de muerte, determinada más tarde por los médicos forenses, fue aproximadamente a las 12:58 am, no más de 15 minutos antes de que el buen samaritano la encontrara. El momento inquietó a los investigadores. Quienquiera que hubiera estado con ella se había ido, por segundos o quizás solo minutos. La proximidad del hallazgo al momento estimado de la muerte dejó algo dolorosamente claro. Esto no había sido una desaparición planeada. Fue repentino, brusco y devastadoramente final. Los agentes acordonaron el área de inmediato. Se trajeron reflectores. Se extendió cinta de escena del crimen a lo largo del camino de 2 carriles y se colocaron marcadores con precisión. El Charger fue asegurado y más tarde remolcado a un lote forense bajo estricta supervisión.
Los investigadores no querían margen para la contaminación. Ahora cada detalle importaba. Su identificación de estudiante seguía sujeta a la consola central, visible, como tantos signos de sus aspiraciones. Su bolso seguía cerrado a su lado, con su contenido intacto. No faltaba nada. Sus joyas, piezas pequeñas y delicadas que usaba a diario, seguían en su lugar. Para los investigadores, el mensaje era claro. Esto no era un robo, no era un acto aleatorio. Fue calculado, intencional, personal. Lo que desconcertó aún más a los detectives fue la inquietante calma de la escena. El Charger no estaba dañado. La cabina estaba ordenada. No había vidrio roto. No había entrada forzada. No había huellas que llegaran hasta la ventana del conductor. Y sin embargo, justo afuera de la puerta abierta, encontraron una pista crucial. Una sola vaina de rifle disparada. Tendida sobre el pasto cubierto de rocío, brillaba bajo las luces forenses, evidencia de que algo terrible había sucedido justo allí, a pocos pies del borde del camino. Cerca, impresiones ligeras en el suelo mostraban que alguien había estado caminando, de un lado a otro en líneas cortas y tensas. Mientras los oficiales examinaban el área con linternas y escáneres infrarrojos, descubrieron un conjunto de huellas que se dirigían hacia el bosque cercano. Las marcas eran lo suficientemente profundas como para sugerir un movimiento apresurado, pero no llevaban a ninguna conclusión. Quien las había dejado ya no estaba. Y si llevaba algo consigo, ya no estaba allí. No se encontró ningún arma, ningún segundo vehículo, ninguna prenda descartada. Las huellas simplemente terminaban, como si la persona se hubiera desvanecido entre los árboles. Dentro del compartimiento trasero del Charger, los investigadores notaron marcas de botas en la alfombra. Algo inusual, considerando que Livy había sido encontrada en el asiento delantero. Las marcas sugerían que alguien había entrado o salido por la parte trasera, pero nuevamente, no había señales de un segundo ocupante en el frente. Quienquiera que hubiera estado allí se había esforzado por dejar muy pocas huellas. Era inquietante en su precisión, como si alguien hubiera orquestado todo el evento para que fuera rápido, limpio y difícil de rastrear. Menos de 24 horas después del hallazgo, los rumores se extendieron rápidamente por Hemphill. Llegó a oídos de las autoridades que Livy había tenido contacto con alguien esa noche. Alguien que conocía. Alguien con quien había acordado reunirse, solo por un momento. Esa persona, según amigos, era Matthew Edgar. Él no había llamado al 911. No había contactado a nadie de su familia. Y cuando los agentes llegaron, él no estaba en ninguna parte. A unos 50 metros de la escena, durante una búsqueda en cuadrícula, los oficiales encontraron algo inesperado. En la hierba alta, cerca del borde del bosque, acurrucado en posición fetal, había un hombre. Desorientado, silencioso, despierto, pero distante. Era Matthew Edgar. No huyó, no habló. Yacía allí, sin sostener nada, respondiendo apenas a las preguntas. A su lado, entre la hierba, había un rifle. Los oficiales solicitaron refuerzos y aseguraron el arma. Edgar estaba consciente pero desconectado, como si estuviera ajeno al momento. Cuando le hablaban, no ofrecía resistencia, pero tampoco daba ninguna explicación inmediata. Fue detenido para ser interrogado. Aún no se habían presentado cargos formales, pero la sospecha entre las autoridades era inmediata e inevitable. En la estación, el comportamiento de Edgar era extraño. Plano en ciertos momentos, errático en otros. Cuando se le preguntó sobre los acontecimientos de la noche, su historia fluctuó. En un momento afirmó no recordar nada. En otro, sugirió vagamente que Livy había caído. Cuando se le pidió que aclarara, no pudo hacerlo. Sus ojos se movían inquietos por la habitación. Su habla era vacilante. Se refería a Livy en tiempo pasado, preguntando repetidamente a los oficiales: ¿Voy a ir a la cárcel para siempre?
Cuando los investigadores preguntaron directamente por el arma, se volvió silencioso. Se siguió el protocolo estándar. Lo sometieron a pruebas de residuos de disparo. Los resultados fueron positivos. Los informes toxicológicos confirmaron que Edgar tenía alcohol en su sistema, suficiente para afectar su juicio, pero no lo suficiente como para explicar una pérdida de memoria total. Los investigadores tomaron nota de este detalle cuidadosamente. Estar afectado no equivalía a amnesia, y las inconsistencias en sus declaraciones comenzaron a acumularse. Parecía consciente de detalles clave, pero solo de forma selectiva. Su cronología cambiaba. Sus explicaciones contradecían la evidencia conocida. En la escena, los equipos forenses examinaron las marcas de neumáticos, o más bien, su ausencia. No había marcas de frenado. No había indicios de que Libby hubiera intentado huir. Los analistas sugirieron que ella estaba estacionada en el momento del incidente, sentada, posiblemente girándose para mirar a alguien afuera de la ventana del conductor. Lo que desconcertaba a los detectives era la aparente ausencia de un motivo claro. Al menos inicialmente, Libby no tenía enemigos conocidos. No había señales de robo. Pero había un detalle crítico. Ella había pasado parte de la noche anterior con Matthew Edgar. Habían sido vistos juntos en una reunión de Halloween con amigos en común. Testigos dijeron que en un punto parecían estar discutiendo. Un asistente a la fiesta recordó ver a Libby salir molesta y a Edgar siguiendo detrás de ella. Los investigadores comenzaron a rastrear la cronología de sus últimas horas. Alrededor de la medianoche, Libby y Edgar salieron juntos de la fiesta. Amigos dijeron después a la policía que Libby parecía vacilante, indecisa sobre irse con él, pero también preocupada por causar un escándalo. El comportamiento de Edgar fue descrito como posesivo, su estado de ánimo cambiando de afectuoso a enojado en cuestión de momentos. No era la primera vez. En las semanas previas a Halloween, Libby había confesado a una amiga cercana que estaba empezando a sentirse atrapada en la relación. Dijo que estaba tratando de terminarla, pero que era complicado. No había compartido mucho más, solo lo suficiente para preocupar a sus amigos. Después de salir de la fiesta, la pareja se alejó en la oscuridad. Lo que pasó después sigue siendo una combinación de reconstrucción parcial y teoría fundamentada. En algún momento entre las 2 y las 4 de la mañana, las autoridades creen que una discusión violenta estalló en el coche. Si el vehículo estaba estacionado en el momento del ataque, como sugería la evidencia, los investigadores comenzaron a sospechar que el asesinato no fue un crimen pasional, sino premeditado. Amigos se presentaron con mensajes de texto de Matthew en los días previos a la muerte de Libby. En uno, él le dijo a un amigo: «No puedo dejarla ir. Si está con alguien más, se acabó para mí». En otro, solo 2 noches antes del encuentro, escribió de forma críptica: «Si termina, termina a mi manera». Los resultados de la autopsia confirmaron lo que los oficiales ya sospechaban. Aún más inquietante, los investigadores no encontraron evidencia de que Matthew hubiera llevado su teléfono a la escena. Creen que lo apagó y lo dejó en casa, posiblemente para evitar rastreo por GPS. Este nivel de cálculo inquietó a todos los involucrados en el caso. En las semanas siguientes, los equipos forenses reconstruyeron los últimos minutos de la vida de Libby, usando datos de su teléfono y registros de GPS. Su historial de mensajes se detuvo abruptamente alrededor de las 12:45 de la mañana, apenas momentos antes del disparo. El último mensaje, enviado a una amiga, decía simplemente: «Estoy bien. Ya casi termino». Los investigadores creen que envió ese mensaje mientras estaba sentada en el coche con Edgar, sin saber lo que estaba por suceder. La informática forense recuperó fragmentos de mensajes eliminados. En una nota sin enviar, ella había escrito: «No puedo seguir haciendo esto». Ese mensaje tenía hora de las 12:54 am. Las cámaras de seguridad de una gasolinera local mostraron a la pareja comprando bebidas solo unas horas antes de que Libby fuera asesinada. Él parecía calmado. Ella lucía tensa. Testigos los vieron juntos, y un video los captó en el vehículo,
con Edgar en el asiento del conductor y Livy a su lado. Esto más tarde sería clave para los fiscales al establecer la cronología de los hechos y la ubicación. Lo que ocurrió después de la muerte de Livy pintó un cuadro escalofriante de Matthew Edgar. Las autoridades creen que permaneció en la escena varios minutos, de pie fuera del coche, mirando su cuerpo. Las impresiones de neumáticos sugerían que había estacionado cerca, pero huyó a pie. Fuera por pánico, cálculo o ambos, desapareció en el bosque sin dejar rastro. Habían conducido juntos en el coche de ella hasta el borde de la carretera, lo suficientemente lejos de la ciudad como para que nadie escuchara. La investigación revelaría verdades aún más oscuras. Después de la muerte de Livy, los detectives obtuvieron una orden para revisar el teléfono y las redes sociales de Edgar. Lo que encontraron fue escalofriante. Cientos de mensajes, muchos de ellos enojados y erráticos, otros perturbadoramente obsesivos. En uno, él le decía: «Si no puedo tenerte, nadie podrá». En otro: «No sabes de lo que soy capaz». No eran solo amenazas vacías. La muerte de Livy sacudió profundamente al este de Texas. En una región donde el crimen violento era raro, el asesinato de una estudiante de enfermería, una joven del pueblo, con un futuro brillante, conmocionó a la comunidad. Aparecieron memoriales de un día para otro. Sus compañeros encendieron velas en una vigilia en el campus. Su iglesia realizó un servicio ese domingo. Cientos asistieron, muchos usando listones color lavanda, el color favorito de Livy. La evidencia forense seguía acumulándose. La sangre en la ropa de Edgar coincidía con el ADN de Livy. El arma encontrada cerca de él fue rastreada hasta un amigo suyo, uno que, según informes, se la había prestado semanas antes para práctica de tiro. La trayectoria de la bala coincidía con la posición de Edgar. No fue una sola cosa lo que lo vinculó con el asesinato. Fue todo. 1000 piezas pequeñas uniéndose para formar la imagen de una relación que se había vuelto mortal. La casa familiar de Edgar fue registrada bajo orden judicial y los investigadores confiscaron múltiples armas de fuego, dispositivos electrónicos y prendas de vestir. Un vecino informó haber visto a Edgar en las primeras horas de la mañana de Halloween, caminando solo por un camino trasero. Su ropa estaba embarrada y parecía aturdido. Esa fue la última vez que alguien lo vio confirmado. A pesar de las abrumadoras pruebas, Edgar no fue acusado formalmente de asesinato durante varias semanas. En ese tiempo, permaneció en libertad. Regresó a su casa. Asistió a eventos locales. Incluso se presentó en el servicio conmemorativo de Livy. Amigos y familiares murmuraban incrédulos, luchando por reconciliar la imagen de él llorando en público. Y aún así, incluso con todas las pruebas apuntando directamente a Edgar, el proceso legal avanzaba lentamente. La COVID-19 había retrasado los sistemas judiciales. Los jurados de acusación se reunían con poca frecuencia. A Edgar se le concedió inicialmente una fianza de $50,000, una cantidad sorprendentemente baja para alguien vinculado a un homicidio. Darcy Bass estaba indignada. «Él mató a mi hija y anda libre», dijo a los periodistas. Los fiscales argumentaron por una fianza más alta. Pero el juez, citando la falta de cargos formales en ese momento, mantuvo los términos originales. La familia Lewis comenzó a temer lo que muchos no se atrevían a decir en voz alta: que el asesino de Livy quizá nunca fuera responsabilizado. Mientras Edgar esperaba la acusación formal, regresó a la casa de sus abuelos, se mantuvo alejado de las redes sociales y se negó a hablar con periodistas. Después de más de un año de retrasos, el juicio por asesinato de Matthew Edgar finalmente fue programado para finales de enero de 2022. El caso sería juzgado en el condado de San Augustine, debido a preocupaciones sobre prejuicio local en el condado de Sabine. La fiscalía preparó una narrativa directa. Edgar, enfurecido y controlador, le disparó a Livy durante una discusión en su camioneta y dejó su cuerpo al costado de una carretera rural. Las pruebas eran físicas, circunstanciales y contundentes. Pero justo cuando el juicio estaba por comenzar, el 1 de febrero de 2022, ocurrió algo impensable.
Edgar no se presentó. Había desaparecido. La sala del tribunal estalló en confusión. Los familiares de Libby Lewis quedaron atónitos. Los fiscales se apresuraron a notificar a las autoridades. El juez a cargo emitió de inmediato una orden de arresto contra Edgar, y los agentes locales fueron enviados a su última dirección conocida, la casa de sus abuelos cerca de Hemphill. No encontraron nada más que una habitación vacía. Edgar había desaparecido. Su monitor de tobillo, destinado a rastrear su ubicación como condición de su fianza, se había apagado. Las autoridades creían que lo había cortado y huido. Increíblemente, el juicio continuó en su ausencia. Bajo la ley de Texas, un acusado que huye voluntariamente puede ser juzgado en ausencia. Y así, durante los siguientes 5 días, la sala procedió como si Edgar estuviera sentado en la silla de la defensa, aunque permanecía vacía. Los miembros del jurado escucharon el testimonio de amigos, expertos forenses, agentes del orden y la madre de Libby. La fiscalía detalló cómo Edgar había amenazado a Libby, cómo su comportamiento se había vuelto cada vez más errático y cómo su historia no coincidía con las pruebas físicas. Mostraron mensajes de texto, reprodujeron mensajes de voz e introdujeron resultados de la autopsia. A pesar de un cargo de asesinato, a pesar de las pruebas forenses gráficas y pese a su comportamiento violento previo, la fianza de Edgar no había sido revocada. Los fiscales habían advertido al juez que Edgar representaba un peligro. Pero el tribunal le permitió permanecer en libertad, siempre que asistiera cada día a las audiencias. La búsqueda comenzó de inmediato. Se emitió una alerta BOLO, Be on the Lookout. Equipos de búsqueda y drones recorrieron áreas boscosas. Agencias policiales de todo Texas, incluidos los Texas Rangers, el Servicio de Alguaciles de EEEUU, y los departamentos de los alguaciles locales, lanzaron un esfuerzo coordinado para localizar a Edgar. Buscaron en pueblos cercanos, revisaron registros de torres celulares y siguieron pistas sobre posibles avistamientos. Durante semanas, los helicópteros sobrevolaron propiedades boscosas. Perros rastrearon olores a través de arroyos y campamentos de caza abandonados. Carteles con la foto de Edgar se alzaron sobre las autopistas, con las palabras «Buscado por asesinato». ¿Cómo desaparece un asesino convicto en un lugar donde todos conocen a todos? Una teoría. Edgar recibió ayuda. En los días posteriores a su desaparición, los investigadores interrogaron a varios amigos y familiares lejanos de Edgar. Algunos no cooperaron. Otros afirmaron no saber nada. Pero estaba claro desde el principio que Edgar había planeado su fuga. Probablemente llevaba semanas, si no meses, preparándose. Sabía dónde buscarían primero las patrullas. Conocía el terreno. Incluso parecía saber cuándo moverse y cuándo desaparecer de nuevo, siempre manteniéndose un paso por delante de quienes lo rastreaban. Mientras los medios locales hervían con sospechas, la presión aumentó. Las familias y miembros de la comunidad querían respuestas, y rápido. La oficina del sheriff del condado de Sabine realizó una conferencia de prensa 3 días después del asesinato, declarando: «Tenemos pruebas sólidas que vinculan al señor Edgar con la escena», dijo el sheriff Maddox. «Se le considera armado y peligroso. Pedimos al público que nos ayude». El anuncio intensificó la búsqueda. Las líneas de información se saturaron. Se revisaron videos de gasolineras y carreteras en la vecina Luisiana. Se consultó equipo de vigilancia fronteriza. El caso se convirtió no solo en una investigación de homicidio, sino en una búsqueda de máxima prioridad. Se colocaron anuncios en todo el este de Texas ofreciendo recompensas. $10,000, luego $15,000 por cualquier